Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña el Padre Emilio Palomo. Querida gran familia de Radio María, acabamos de participar en la Eucaristía a través de la radio, en esta memoria de Santa Isabel de Hungría, todo un ejemplo de mujer, de madre, de consagrada al servicio de los pobres. ¡Qué maravilla! ¡Qué ejemplos tan grandes! Constantemente nos propone nuestra Madre la Iglesia a través de la santidad. Es verdad, en este mes de noviembre, en este mes de los santos y conmemoración de todos los fieles difuntos. Bueno, pues en el Dios de cada día, siempre a la luz de la fe, pues proponemos una reflexión, os propongo una reflexión pues de lo que estamos viviendo, de lo que está por celebrarse. Y bueno, pues la alusión lógicamente es a la Jornada Mundial de los Pobres del próximo domingo, Jornada Mundial que instituida por el Santo Padre. Quiero recordar algunas de sus palabras, también alguna mención a su mensaje y lo que está suponiendo para la Iglesia, pues estas jornadas que el Papa tanto empeño tiene que celebremos, que vivamos, porque, como él mismo explica, es fundamental para nuestra fe este compromiso. Recordad que es el domingo 19 de noviembre, cuando se celebrará esta séptima jornada ya, y que fue precisamente una iniciativa del Papa en el cierre del Año de la Misericordia, en el 2016, cuando comenzaron estas jornadas. El Papa en aquella ocasión, pues ante 6.000 personas sin hogar, celebró la Eucaristía en la plaza de San Pedro, y allí dijo aquella petición de perdón por todas las veces que los cristianos pasamos delante de una persona pobre y miramos para otro lado. Bueno, pues hacemos memoria de aquellas palabras y justamente este año el Papa en su mensaje, cogiendo un texto del libro de Tobías, vuelve a recordarnos: no apartes tu rostro del pobre. Bueno, esa frase, como os digo, ya la decía el Papa en el año 2016, tomando como propia experiencia de la Iglesia esta petición de perdón y como propia experiencia a la luz de la palabra. Bien, quiero compartir con vosotros, queridos oyentes de Radio María, algunos detalles de este camino, de este itinerario que la Iglesia está viviendo a través de estas jornadas mundiales. Pero quiero recordar, porque me parece precioso, aquel encuentro que el Papa tuvo en Asís en el año 2021. El Papa hizo una alusión, un discurso, pues la verdad que a mí me parece especialmente significativo por el lugar donde lo pronunció, el 12 de noviembre del 2021, por las palabras que compartió ante quienes lo hacían, pues cientos de pobres convocados para esa jornada. Y bueno, él confesó, así literalmente, confesó que esta jornada había nacido precisamente porque un pobre se lo había pedido, porque un pobre se lo sugirió. Y bueno, pues él lo contó en aquel lugar. Os lo leo en ese discurso que él pronunció y que me parece, la verdad, pues memorable. Doy gracias porque han venido aquí desde tantos países, decía él entonces. Estamos aquí en la Porciúncula, San Francisco, aquí acogió a Santa Clara y explicó: no olvidemos cuál es el origen de esta fiesta, dijo él. Cuando dos o más nos reunimos en su nombre, pues el Señor verdaderamente nos regala cosas maravillosas. Y bueno, pues él dijo que estaba en la sacristía y un pobre me sugirió que celebráramos una jornada con ellos. Y bueno, pues así comenzó todo. Dice: quiero dar las gracias a Dios que me dio esta idea de la jornada de los pobres. Una idea nacida de una manera bastante extraña en una sacristía. Estaba a punto de celebrar la misa
y uno de ustedes, y pronunció su nombre, se llama Etienne, ¿lo conocen? Etienne me dio esta sugerencia: hagamos una jornada de los pobres. Pues bien, salí y sentí que el Espíritu Santo en mi interior me decía que lo hiciera. Y así es como empezó, a partir de la valentía de uno de vosotros que tiene el valor de llevar las cosas adelante. Bien, pues así de sencillo y así de hermoso, recordó el Papa cómo empezó todo. Y empezó de esta manera: una sugerencia de un pobre y él sentirse movido, una emoción por dentro del Espíritu Santo a llevarlo adelante. Bueno, pues entonces allí, en la Porciúncula, el Papa decía que él era el que se sentía invitado. Agradecía que aquellas personas que estaban en aquel momento hubieran acudido, pero yo también me siento invitado para celebrar aquí en Asís, la ciudad de San Francisco, esta Jornada Mundial de los Pobres. Y explicó cosas, a mí me parecen preciosas. Por ejemplo, él recordó una mención de una anécdota de San Francisco, y la mención la tomaba pues de las florecillas. Me gusta recordar, dice él, cómo era el poverelo Francisco de Asís. Él y el hermano Maseo habían partido hacia Francia, pero no habían llevado provisiones, y en cierto momento tuvieron que empezar a pedir caridad. Francisco fue en una dirección y el hermano Maseo a otra, pero, como cuentan, Francisco era bajo de estatura y quienes lo conocían lo consideraban como un vagabundo, mientras que su hermano Maseo era un hombre grande y apuesto. Y así fue como San Francisco apenas logró recoger algunos trozos de pan seco y duro, mientras que el hermano Maseo recogió algunos buenos trozos de pan. Bien, pues cuenta el Papa Francisco: cuando los dos se reunieron, se sentaron en el suelo, lo colocaron, lo que habían recogido, sobre una piedra, y al ver los trozos de pan recogidos por el fraile, Francisco le dijo: hermano Maseo, no somos dignos de este gran tesoro. El fraile, asombrado, le contestó: Padre Francisco, ¿cómo se puede hablar de tesoro donde hay tanta pobreza y faltan hasta las cosas necesarias? San Francisco respondió: es precisamente esto lo que considero un gran tesoro, porque no hay nada, pero lo que tenemos nos lo da la providencia que nos ha dado este pan. Esta es la clave. Es precisamente esto lo que considero un tesoro, porque no hay nada, pero lo que tenemos nos lo da la providencia que nos ha dado este pan. Esta es la enseñanza de San Francisco de Asís: saber contentarnos con lo poco que tenemos y compartirlo con los demás. Esta es la clave: agradecer, agradecer, agradecer y compartir, compartir. Bien, pues esta es la enseñanza. No perdamos de vista que el Papa Francisco estaba en la Porciúncula y recordó cómo San Francisco escuchó a Jesús que le pedía reparar su iglesia. Es una clave fundamental. Una de las iglesias que San Francisco restauró, la Porciúncula: repara mi iglesia. En aquel momento, Francisco pensó que lo único que tenía que hacer era construir una iglesia, reconstruir iglesias ermitas. Nunca había pensado que el Señor le pediría que diera su vida para renovar, no iglesias de piedras, sino personas, hombres y mujeres, piedras vivas. Y explicaba el Papa Francisco: no olvidemos que la primera marginación que sufren los pobres es la marginación espiritual. Muchas personas y jóvenes encuentran tiempo para ayudar a los pobres, llevarles comida, bebida caliente. Esto es muy bueno y doy gracias a Dios por esta generosidad. Pero sobre todo me alegro cuando oigo que estos voluntarios se paran a hablar con la gente y a veces rezan con ellos. Esta es la clave: Jornada Mundial de los Pobres, y jornada que cada día podemos celebrar. Escuchar, mirar, prestar atención, acoger, rezar, compartir. El Papa Francisco, decía él, en la Porciúncula, él también: quiero aprender de San Francisco de Asís y de los primeros frailes. Acogieron a muchos pobres que acudían a ellos, pero también acogió a Santa Clara. Con sencillez los recibió como hermanos y hermanas, compartiendo todo con ellos, porque esta es la clave: la acogida,
la acogida. En la acogida se muestra también el corazón. Y él recordaba esa anécdota que tantas veces contaba la Madre Teresa. ¿Cuál es la mejor bienvenida? Y decía Madre Teresa, la sonrisa, la sonrisa. Porque compartir una sonrisa con alguien necesitado es bueno para ambos. La sonrisa es expresión de ternura, claro que sí, de simpatía, de acogida. La sonrisa te envuelve, hace que las personas se acerquen. Y al contrario, cuando tratamos con dureza, cuando tratamos con indiferencia, cuando volvemos nuestro rostro, pues ahí se queda reflejado que de verdad en el corazón lo que tenemos pues es distancia, es hielo. En el fondo nos falta caridad, encontrarnos con los demás, acoger a los demás. La jornada, decía el Papa Francisco, es una oportunidad de evangelización, es de conversión. Gracias a los pobres que abren sus corazones para darnos su riqueza y sanar nuestros corazones heridos. Gracias por tener este valor también de compartir con nosotros, compartir, porque los pobres también comparten lo que tienen, que es su necesidad. Bueno, pues es bueno recordar, yo creo que lo es, recordar este camino que la Iglesia está recorriendo. Siempre en la vida de los santos ha sido una clave, la certeza de la presencia del Señor en sus vidas y la certeza de que el Señor nos pide a todos caridad, especialmente con los más próximos, con el prójimo, pero prójimo también es no solo el que tenemos al lado, sino el que pasamos ante él, no volvamos el rostro. Bien, pues este es el camino que la Iglesia ha recorrido, como os digo, pues en aquellas jornadas que ya se han ido celebrando y la que celebramos este domingo. El Papa ha puesto como varias frases preciosas. En el 2017, no amemos de palabras sino con obras. En el 2018, este pobre gritó y el Señor lo escuchó. En el 2019, la esperanza de los pobres nunca se frustrará. En el 2020, tiende tu mano al pobre. En el 2021, a los pobres los tienen siempre con ustedes. Y este año, el 2022, Jesucristo se hizo pobre por vosotros, por ustedes, y este año no apartes tu rostro del pobre. Bueno, vamos a hacer una parada, como hacemos siempre en el Dios de cada día en Radio María, para un momento de reflexión. ¿Cuál es nuestra actitud ante esta jornada y cuál es nuestra actitud de acogida ante los demás y de caridad con los demás? Sentarme a tu lado, estar contigo todos los días de mi vida, gustar tu dulzura, saber que me amas y que mi noche me ilumina, mi luz, mi salvación, mi refugio. Siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Mi luz, mi salvación, mi refugio. Siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Escucha mi canto, también mi plegaria, que sepa que nunca me engañas. Tú eres mi amigo, jamás me abandonas, me llevarás por senda llana. Mi luz, mi salvación, mi refugio. Siempre estarás tú, mi Señor, conmigo. Estamos en Radio María, estamos en el Dios de cada día y hoy pensando, reflexionando y queriendo pedir al Señor frutos para esta Jornada Mundial de los Pobres del próximo domingo. El próximo domingo
el Señor nos lo regale. Bueno, pues en esta Jornada Mundial de los Pobres estamos recordando cuál es el origen, cómo surgió. El Papa lo ha contado, cuál es el itinerario que la Iglesia ha seguido, está siguiendo, y además nos detenemos pues también en algunos detalles de este mensaje del Papa que acogen todas las diócesis, que acogemos, debemos acoger todas las parroquias. En el texto de este año el Papa se detiene en la frase de Tobías, el libro de Tobías, y en el relato del testamento espiritual que Tobías da a su hijo. Acuérdate del Señor todos los días de tu vida, hijo mío, y no peques deliberadamente ni quebrantes sus mandamientos. Realiza obras de justicia todos los días de tu vida, y no sigas los caminos de la injusticia. Haz limosna con tus bienes, y al hacerlo, que tu ojo no tenga rencilla. Y sigue el texto de la Escritura: no vuelvas tu cara ante ningún pobre, y Dios no apartará de ti su cara, su rostro. ¡Ay, Jesús! ¡Qué hermosura! ¡Qué importante es esto! Este es el testamento de un padre a un hijo. Este es un testamento, una llamada de atención a cumplir los mandamientos, una llamada de atención a no guardar en el corazón rencillas, a vivir en caminos de justicia y en caridad. No vuelvas tu cara ante ningún pobre, no apartes tu rostro de los pobres, y atención, y Dios no se apartará de ti, Dios no apartará de ti su rostro. Este testamento debemos de guardarlo en nuestro corazón, porque ¿cuál es el testamento que hemos recibido y cuál es el que damos? Este testamento no es una teoría, sino una vivencia propia, porque Tobías había vivido la experiencia de incluso el sufrimiento de quedarse ciego por ayudar a los demás. El texto de la Escritura es precioso. Esto no fue impedimento para que él siguiera comprometido con la pobreza y con la ayuda a los demás. La solidaridad. Acudiendo a enterrar a un pobre, cayó sobre sus ojos estiércol y él quedó ciego, pero su respuesta fue continuar ayudando y confiando en Dios. Y al final Dios le devuelve la vista y logra ver a su hijo. Con esta referencia a Tobit se nos pide que cuando estemos ante un pobre no volvamos la mirada hacia otra parte, porque esto nos impedirá encontrarnos con el rostro del Señor. Bien, esta clave yo creo que es fundamental, entender el mensaje de la Escritura y del Papa Francisco para esta jornada mundial. Al mundo actual, no le gustan los pobres, no le gustan los no nacidos, no le gustan los enfermos. Al mundo actual no le gusta la pobreza y de hecho la trata de disimular, tapar. Al mundo de hoy no le gusta la pobreza y a nosotros lo que nos gusta es el amor, la caridad. Claro que somos testigos de la verdad, somos testigos de la misericordia, somos testigos del Evangelio, somos testigos de la resurrección, somos testigos de Jesús el Señor, que siendo rico se hizo pobre y que vino hasta el extremo de parecer un esclavo, ponerse al servicio de todos. Francisco, el Papa Francisco, en su mensaje recuerda esto: al mundo actual que favorece solo el bienestar e invisibiliza las situaciones de dolor humano, la verdad es que se vuelve el rostro, el mundo ha vuelto el rostro hacia otro lado, y algunos incluso utilizan a los pobres, pero nosotros lo que queremos es vivir desde la caridad. Lo que Dios ha hecho con nosotros, hagámoslo con los demás. Cada vez que lo hicisteis con los más pequeños, mis hermanos, conmigo lo hicisteis. Pues bien, estamos llamados a descubrir a Cristo en los demás, especialmente en los más necesitados, a prestarles nuestra voz en sus causas, a ser amigos de los pobres, a escucharlos, a tender la mano, a no volver el rostro. Es verdad, queridos oyentes de Radio María, que es fundamental esta actitud y esta reflexión, porque es una oportunidad para caer en la cuenta de todo lo que se hacen desde tantas instituciones católicas y otras instituciones en favor de los demás, en favor de la caridad. Pero celebrarlo es también dar gracias a Dios por esta oportunidad. De hecho, escucharemos el domingo el Evangelio de los talentos, el de los talentos, sí. Y la cuestión es, ¿qué estamos arriesgando?
porque aquel hombre fue castigado por la indolencia y la postura cómoda, ociosa, de pensar solo en sí mismo. Y resulta que esta es la clave: cómo estamos aprovechando los talentos que Dios nos da, cómo estamos aprovechando los medios que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestra vida. De hecho, el Papa Francisco termina su mensaje de este año haciendo alusión, como tantas veces, a Santa Teresita del Niño Jesús, su profunda experiencia espiritual, comprendiendo que la caridad no debe quedarse encerrada en el fondo del corazón, sino que ha de ser expresión de entrega a los demás, no apartar el rostro. Bueno, pues hay algunas iniciativas preciosas que simplemente enumero y doy gracias a Dios por ellas. Nosotros, por ejemplo, en la diócesis de Toledo, un año más, pues el arzobispo, además de celebrar la Eucaristía en la catedral, pues se reúne con numerosos pobres para hacer una visita a la catedral guiada, pero además también, después de compartir el pan de la Eucaristía, compartir el pan, la comida, bueno, como un gesto y un signo de esta comunión, de esta fraternidad, de esta acogida de los demás. Hay muchas iniciativas en las diócesis en estos días, en este día, el próximo domingo y en este fin de semana. Hay una iniciativa preciosa que también es hermoso recordar, que es precisamente esa iniciativa que el Papa tuvo de crear un hospital en la Plaza de San Pedro, y ese hospital, pues también en este fin de semana, en la Clínica Madre de la Misericordia, pues también se abre más aún que otros días, un horario mayor, para atender a los pobres que allí acuden. El dato, pues es impresionante, porque son cientos los que acuden cada día, necesitados, que no pueden pagar nada, y que se les atiende. Bueno, estos detalles son importantes destacarlos en una jornada como esta. Es propicio este momento para hacer acción de gracias y valorarlo y comprometernos con ello. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué hace mi parroquia? ¿Qué hace mi comunidad? ¿Qué hace mi diócesis? Por supuesto que hay muchas instituciones de la Iglesia que lo hacen y otras que no son de la Iglesia que también tratan de vivir esta solidaridad, pero la pregunta es que no qué hacen los demás, sino qué estoy haciendo yo. Esta es la oportunidad que Dios nos da, porque Dios nos va a preguntar ¿qué hiciste con tus hermanos más pobres? Bueno, pues aquí os dejo, queridos oyentes de Radio María, con la alegría de compartir esta reflexión y este mensaje, con la alegría siempre de estar con vosotros a través de la Radio de la Virgen. Que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María El Dios de cada día, hoy dirigido por el Padre Emilio Palomo desde la Archidiócesis de Toledo.